Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión, en el que cada semana analizamos la actualidad en la comarca de la Axarquía y volvemos tras el paréntesis electoral en el que nos hemos centrado en conocer las propuestas y a los candidatos que concurrían a las elecciones del 28 de mayo. Ya sabemos lo que decidieron las urnas y hoy precisamente nos vamos a centrar en eso, en analizar los resultados de las elecciones aquí en la comarca de la Axarquía, hablar de lo que ha dado de sí ya esos resultados en cuanto a quién se va, quién se queda y cómo se están gestionando los pactos donde son necesarios 6 municipios en la comarca de la Axarquía, donde todavía no está claro quién será alcalde o alcaldesa el próximo 17 de junio. Y para todo esto nos acompañan en la mesa Eugenio Cabezas, Diario Sur. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. ¿Cómo ha ido esa campaña electoral? Intensa, como siempre, cada 4 años. Y bueno, la verdad es que lo recordaba estos días, que ha sido mucho menos que el 2015, que fue el año más intenso que recuerdo. No recuerdo la cifra, pero hubo muy pocos municipios con mayoría absoluta. En el 2019 ya bajó también el nivel y esta vez creo que ha bajado también bastante. Estamos aburridísimos los periodistas en el pactómetro. Nada comparado con el 2015. José Manuel Blanco, Axarquía Plus, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Tú cómo lo has vivido? Muy intensamente. No, me río porque te podría responder, pues mira, apagué el ordenador el domingo de madrugada, o sea, madrugada del lunes a las 3 de la mañana y luego seguí viendo resultados, con lo cual he dormido muy poquito estos días. Como Ángel Barceló cuando le dijeron que tenía que volver a empezar, ¿no? Sí, sí. Paco Gálvez, Noticias 24, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, bien, más o menos lo que se esperaba, ¿no? Ha sido emocionante. Bueno, eso es que más o menos lo que se esperaba, bueno, lo que se esperaba creo que algunos no se lo esperaban. En intensidad de la campaña, pero sí es verdad que sobre todo para los que lo hemos seguido muy encima, ver esos altibajos conforme iban entrando las mesas y la urna y tal, ha sido apasionante, desde luego. Pues sí, ha sido como siempre, suele ocurrir con la jornada electoral, una jornada muy atractiva, muy interesante, reñida en algunos casos, clarísima desde el primer minuto en otros, y vamos a ir desgranando poco a poco lo que pasó. Vamos a empezar por el municipio más grande de la comarca, por Vélez Málaga, donde pues todavía no sabemos quién va a ser alcalde. Tras el 17 de junio ganó el Partido Popular con 9 concejales, empataron a 6 el Grupo Independiente Pro Municipio de Torredemar, segunda fuerza más votada, y Andalucía por sí, de nuevo la gran sorpresa de la noche electoral. Y el PSOE se pegó el gran batacazo de estas elecciones, baja de 7 a 3 concejales, se convierte en la cuarta fuerza política en el Ayuntamiento de Vélez Málaga y entra en la Corporación Beleña Vox. Vamos a empezar escuchando la primera valoración, la que hacía el ganador de las elecciones, Jesús Lupiáñez. Pues es una opción, ahora mismo es una opción. También es una opción el que no haya ningún pacto, también es una opción y también es una opción con el Grupo Independiente. Ahora mismo, como digo, está abierto todo, esperemos que se acosta y que además Vélez Málaga, el municipio de Vélez Málaga se una pues a esa imagen que ahora mismo estamos dando potente de la provincia de Málaga, especialmente en la zona más costera, que está dando al resto de Andalucía, ¿no? Málaga es potente ahora mismo, especialmente por su costa, y nosotros tenemos todos los elementos para poder ser pues una grandísima potencia, porque tenemos costa, tenemos riqueza cultural, tenemos riqueza agrícola, pesquera y ya también tecnológica, en la que estamos trabajando, que esperamos, por ejemplo, instalar ese clúster tecnológico en el Mercovélez como otro elemento dinamizador que nos una un poco más esa Málaga tecnológica, que la tenemos muy cerca y con la que tenemos que encontrar bastante sinergia. Bueno, la misma noche de las elecciones ya hablábamos de pactos, pero nosotros vamos a dejar un poquito los pactos, vamos a empezar analizando los resultados. El PP consiguió 9 concejales, los mismos que hace 4 años, con 2.000 votos más. Ahí se ha notado el incremento del censo en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, 3.000 y pico votos más posibles, prácticamente la misma participación que hace 4 años, pero
con cambios significativos en el resultado, ¿no, Eugenio? Sí, bueno, lo que ha sido el reparto, pues digamos, el voto del PSOE se ha ido a Andalucía por sí, digo, por hacerlo a grande, y el concejal que pierde el grupo independiente, pues lo ha entrado Vox, ¿no? Es un poco ahora de 4 grupos, pues se pasa a 5, pero ciertamente la configuración yo creo que es muy clara. Nuevamente el Partido Popular, ya por creo que ha sido la 5ª vez que gana las elecciones en Vélez Málaga. Sí, desde el 2007. Desde 2007, eso es la 5ª consecutiva, y no sabemos si a la 5ª irá a la vencida. En estas 5 veces únicamente, bueno, las 2 primeras también gobernó el Partido Popular, en el primer caso fueron apenas año y medio, la segunda vez, digo, de esas 5 sí que gobernó con mayoría absoluta, y después hemos tenido estas 2 legislaturas en las que no. Pues el voto pues está un poco, vamos a ver, decir que está un poco estático en cuanto al Partido Popular, tiene ahí cierto techo, no pasa de esos 9, 10 concejales, y el resto de electores sí que, bueno, yo creo que es interesante el resultado del grupo independiente, ¿no? Cómo ha ganado también votos y se mantiene con una fuerza no solo en Torre del Mar, sino que ha rentabilizado evidentemente mucho mejor en la gestión y estos 8 años de gobierno con el PSOE, que han sido, pues eso, ha sido un auténtico batacazo, lo has llamado tú. Bueno, yo creo que ha sido un fiasco histórico para el PSOE, es decir, pensar que ha pasado de bueno, gobernar en Vélez Málaga prácticamente toda la democracia a ser ya una fuerza irrelevante en el ayuntamiento. Y bueno, a ver cómo se recompone el Partido Socialista en Vélez Málaga, que además es una... Ahora después hablaremos de las primeras consecuencias de ese resultado en el PSOE. ¿Vosotros cómo visteis el resultado en Vélez? Bueno, sobre todo lo que más llama la atención, efectivamente, el batacazo del Partido Socialista. Pero es curioso, aunque sí se puede abreviar, digamos, pues lo que ha perdido el grupo ha ido a Vox, o lo que ha perdido el PSOE ha ido Andalucía por sí. Hay otras lecturas más que yo hago también, porque es curioso que ahora sí, por fin, habían logrado una confluencia de izquierdas, con todas las fuerzas de izquierda, la izquierda del PSOE, digamos, y que históricamente siempre ha tenido representación en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, y que lleva 2 legislaturas que no logra ni una. Hace 4 años lo podíamos achacar a esa separación de poderes, digamos, de partidos, pero ahora sí iban todos juntos, incluidos los verdes, que siempre sacaban 1.500 votos, una cosa así. Y sin embargo se han quedado ahí. Entonces, es verdad que el Ayuntamiento de Vélez se ha cerrado muy claramente. Hace 4 años eran 4 partidos y ahora son 5, ¿no? Ahora son 5. Y se ha cerrado en un voto, yo llamaría mucho más maduro, porque no importan tanto las siglas en sí, sino lo que los veleños consideren que es más adecuado para gobernar su municipio. Entonces, por eso me vale la analogía, porque la gente busca fundamentalmente quién pueda dirigir más su municipio que a nivel nacional o algo, se centre más en otro tipo de... En el caso de Con Andalucía, ¿crees que, bueno, el que hayan trabajado sobre propuestas más generalistas ya y no hayan entrado en cuestiones concretas que han sido las claves de la campaña, les ha podido pasar factura? Unas elecciones locales. En la elección andaluza, aquí mismo, lo dijimos ahí, yo le preguntaba y decía, no, tenemos que hacer autocrítica y tal. Digo, pero ¿por qué no había hablado de Andalucía? Yo vi algunos debates y algunas propuestas y tal, y había muy poco de Andalucía. Pero es que sigue habiendo muy poco de los municipios donde se han presentado. En el caso de Vélez Málaga ha habido muy poco de eso, sino que ellos tienden a trasladar un mensaje mucho más elevado, que ahora en las nacionales se podrá debatir todo lo que quiera, pero que en las locales yo pienso que el elector, que ya lleva muchos años de democracia, sobre su espalda, vota a quien cree que está más capacitado para dirigir su municipio con propuestas clave para mejorar la vida de su municipio. Yo estaba pensando que quizás, evidentemente estoy de acuerdo contigo con eso que estás manifestando de la coalición de izquierda con Vélez Málaga, que quizás ha llegado tarde también. Cuando todas las maquinarias estaban engrasadas, ha sido cuando con Vélez Málaga se ha puesto en marcha. Han tenido 4 años, no se puede decir. Nadie ha a llegado elecciones, tarde. a las elecciones. No la confusión de la izquierda. Por mi pueblo, sí. por La Torre, bueno, etcétera. Por mi pueblo es un todos caso, han tenido 4 años. Es un caso aparte. Luego lo del PP... pero el único que ha hecho campaña durante 4 años ha sido Pino. Eso es. Bueno, pues ahí tiene el resultado, ¿no? Lo del PP lo esperaba. Tomen nota los demás, ¿no? Yo creo en unas locales, sinceramente, pero discúlpame, creo que en unas elecciones locales
la gente quiere ver propuestas sobre su pueblo, su municipio, su barrio y sobre su historia. Y ¿Ahora luego estás hablando de Por mi pueblo? Perdón, de Andalucía por sí. No, yo estoy hablando del votante vale. que tiene un voto en la mano y en las nacionales a lo mejor, pues, no sé, le primarán otros intereses, pero en las locales yo creo que todo el mundo vota, o la mayoría vota, entendiendo de que ese voto va a servir para mejorar su propia vida. Sí. O sea, lo más cercano que tiene. Si me vienes con propuestas mucho más generalistas, pues quizás no le interesen tanto al ciudadano. Llevamos ya 2 elecciones que la confluencia de izquierda no rascabola, pues tendrán que mirar por qué. Que lo del PP lo esperaba, por pura inercia casi, por la tradición ganadora que están teniendo en estas últimas convocatorias en Vélez Málaga. Además lo ha pillado en la cresta de la ola azul que ha barrido toda la costa de la Axarquía. Y yo sigo teniendo grabado a fuego aquella frase de Elías Bendodo que ya dije en este programa: Jesús, has demostrado que eres una buena persona, ahora tienes que demostrar que eres un buen alcalde. Tiene un enorme reto por delante, sea cual sea el acuerdo de gobierno al que puede llegar. Respecto a los resultados del PSOE, evidentemente no se lo esperaban ni ellos, por lo menos unos resultados tan bajos. El alcalde se sorprendía, el alcalde en funciones, se sorprendía el otro día en Cadena Ser Axarquía, en la entrevista en la que anunciaba su renuncia al acta de concejal, de que el grupo independiente hubiera crecido en número de votos, del crecimiento también no solo en número de votos, sino en tanto por ciento de Andalucía por sí. El alcalde se sorprendía de muchas cosas. Sí, simplemente yo creo que se ha entendido mejor el modelo Atencia que el modelo de ciudad que proponía el PSOE con Antonio Moreno Ferrer, que no hay que darle muchas más vueltas. Y Pino ha hecho una campaña que le ha funcionado, se ha tirado 4 años en la calle. Podemos estar más o menos de acuerdo con sus propuestas o con su forma de hacer oposición. Para mí ha sido muy populista, lo dije una vez y lo mantengo, pero le ha funcionado, Bueno, vamos a seguir el recorrido, vamos a seguir analizando resultados y municipios. En Rincón de la Victoria, el Partido Popular ha ganado con mayoría absoluta, lo vuelve a hacer después de 8 años sin tenerla, y lo hace además en unas elecciones en las que la corporación pasa de 21 a 25, el PP consiguió 13 concejales, el PSOE se queda con los que tenía, con 5, y completarán esa corporación con Andalucía, con 3 concejales, Vox con 2 y Por mi pueblo con 2 concejales. Un cambio importante porque Francisco Salado va a gobernar el ayuntamiento ahora sin necesidad de socio, ¿no? Pues sí, la verdad es que vuelve a conseguir una mayoría absoluta, la segunda en la historia del Rincón para el Partido Popular, y vuelve al escenario del 2011, no en cuanto al número de concejales, porque ya lo habíamos dicho en estas semanas antes de las elecciones, Rincón aumenta de 21 a 25 los concejales y consigue un resultado que yo creo que también en parte se puede considerar sorprendente, porque yo creo que ni en su mejor el Partido Popular me consta que tenía idea de que podían acercarse mucho a esa mayoría absoluta, que podía salir, pero creo que toda la noche en el recuento estuvo prácticamente clavado los 13 concejales y ahí se benefició claramente de ese aumento de concejales, el aumento de la población, del censo electoral, y bueno, es una historia que le deja pues manos libres para gobernar sin tener que buscar ningún tipo de socio, sobre todo al que ha sido su socio desde que resurgió en 2017, después de perder la alcaldía en el 2015 con esa moción de censura, José María Gómez, que yo creo que, bueno, aunque no sé si no ha anunciado qué es lo que va a hacer, pero que realmente queda fuera de cualquier ecuación y posiblemente, no sé si volverá a intentarlo dentro de 4 años, pero yo creo que ya la etapa de José María puede que haya llegado también a su fin en esta legislatura, no lo sabemos. Francis Salado hablaba ya el domingo por la noche de la gestión de esa mayoría absoluta. Su experiencia en 2011 fue nefasta, pasaron de 13 a 8 creo, sí, 7, 8. Y perdieron esa mayoría absoluta y perdieron el gobierno. El propio domingo ya hablaba de que ahora evidentemente quieren gestionarla de otra manera. Escuchen lo que decía. Y evidentemente es un dato importantísimo, ¿no? Porque hemos ganado en todas las mesas prácticamente de todas las circunscripciones electorales de nuestro municipio y bueno, y una gran confianza que han depositado los rinconeros en el Partido Popular, y eso es claramente una muestra de que están contentos con los 4 años de trabajo, del avance que hemos hecho
durante estos 4 años y sobre todo decisiones de muchísima calado y responsabilidad que hemos tomado, que muchas veces eran impopulares pero que eran necesarias. Yo creo que al final eso lo valoran los ciudadanos, de que tengas una política, entre comillas, como se llama, de Estado, ¿no? Que aunque sean decisiones muchas veces que pueden ser incómodas, como ha sido la obra de agua que hemos hecho en el paseo marítimo, ven que son decisiones de responsabilidad que hay que tomar. La obra del paseo marítimo era lo que más le preocupaba al Partido Popular en el resultado del domingo. Tanto como que todavía le está dando vuelta con la mayoría absoluta en el bolsillo. Es tremendo. Es curioso tremendo. además porque el Rincón de la Victoria está experimentando... ¿O esperabais esa mayoría absoluta? A eso iba. Está experimentando lo que ha experimentado Vélez hasta, digamos, estas dos elecciones anteriores. Que era un gran número de concejales a repartir en un gran número de partidos a repartir, mientras que en Vélez no se lograba la mayoría absoluta, salvo Bonilla, Salado se la ha conseguido. Yo particularmente, lo que decías antes, yo nunca he sido muy amigo de las mayorías absolutas, porque terminan, la legislatura es muy larga y termina normalmente pasándole factura a todo el que gobierna. Lo hemos visto a nivel nacional, lo hemos visto a nivel andaluz y lo hemos visto él mismo, lo estaba diciendo a nivel local. Y fíjate que, aunque tengan que hacer una obra de responsabilidad ciudadana, ¿no? Sí, que además no es ni suya, que es de la Eso es, Junta, que no se nos puede olvidar. Que molesta. En otros sitios hemos visto que en plena campaña han llenado Vélez de trancos, por ejemplo. Y eso sí que no corría ninguna prisa, ¿entiendes? ¿Cuál es la mente que rige esos designios? Pues bueno, ahí están luego los resultados. Yo creo que la experiencia que ya tiene acumulada Sí, Francis claro, Salado le va a ayudar mucho en no cometer los errores o los posibles errores que ya cometió en un pasado. En este caso también la desaparición de Ciudadanos en Rincón, claro, como claro, en el resto del país, pero Ciudadanos en Rincón tenía un peso importante. El que no haya tenido prácticamente ningún respaldo, al final ha terminado beneficiando al Partido También. Popular, ¿no? En los locales se premian, se vota bastante a la persona. Claro, a la y persona. Francis tenía mucho ganado ahí. Y Francis, como dice, tiene mucha experiencia, lleva muchos años allí. Y sí es cierto que Ciudadanos no ha logrado cuajar, no ya solo como Ciudadanos, sino la propia gente que ha integrado Ciudadanos no ha logrado cuajar como una alternativa seria, yo creo que prácticamente en ningún sitio. Creo recordar 2 concejales en toda la comarca, que estuve comprobando los datos. Uno en Colmenar, ¿no? En Colmenar y otro, no me acuerdo, Cómpeta puede ser, Cómpeta. ¿verdad? Pero dos concejales lo que... Sí, está claro que tanto en la capital como en Rincón, yo creo que son muy cercanos, se ha producido el mismo fenómeno, es decir, el Partido Popular ha aglutinado todo el voto que se ha dejado Ciudadano y con eso le ha valido en Málaga, bueno, en Málaga incluso ha habido más respaldo para Francisco de la Torre, porque ha llegado hasta los 17 concejales, 3 más. En el caso del Rincón no se puede equiparar porque ha habido ese incremento de concejales a elegir, pero sí que, pues eso, ha sumado todo el voto ciudadano y además tenía, hay 2 concejales de Vox y los 2 concejales de Por Mi Pueblo, así que deja prácticamente, venía pensando en las cifras y digo, pues queda prácticamente 17 concejales de centro derecha y 8 concejales del PSOE y de izquierda, ¿no? Son una configuración similar a la de Torremolinos, por ejemplo. Francis Salado recupera la mayoría absoluta, también la recupera José Alberto Armijo en Nerja, un municipio en el que la corporación se queda en 3 formaciones políticas. El PP va a tener esa mayoría absoluta con 12 concejales, el PSOE ha subido 2 concejales, verdad que con 40 votos, pero sube 2 concejales, se sitúa en 8 y va a completar la corporación con Andalucía, con un concejal que hace el de 21. Eugenio, ¿te ha sorprendido? Tú que Nerja lo vives mucho más de cerca porque además vives allí. Yo decía estos días que Nerja en realidad es como si hubiera hecho borrón de los 8 años de ruptura del reseteo ahí, ¿no? Sí, de ruptura del bipartidismo. Lo hicieron, bueno, no solo en España, a nivel nacional, a nivel autonómico, ha habido muchos cambios y Nerja pues se ha quedado como estaba en el 2007. Es decir, en el 2007 exactamente el resultado fue
fue igual, el PP sacó 12 concejales, el PSOE tuvo 8 concejales y Izquierda Unida entonces sacó un concejal. Después en el 2011 se volvió a repetir la misma mayoría, 12 concejales, en ese caso fueron 5 del Partido Socialista y 4 de Izquierda Unida, y después ya vienen estas 2 legislaturas que decía, del 2015 y 2019, en el que el PP en las 2 se quedó a un solo concejal de la mayoría absoluta, y bueno, la primera no pudo gobernar el PP y en esta que ahora ha terminado sí que consiguió recuperar la alcaldía y ahora vuelve, pues como digo, a gobernar con mayoría absoluta, como ya tuvo en la legislatura desde el 99, 2003, 2007, creo que ya es su 7ª legislatura. En este caso Ciudadanos también ha sido importante porque durante 8 años ha sido importante en la corporación, incluso decisivo, en la primera, y ahora ni se había presentado. Sí, ni siquiera se presentaron. En Nerja yo creo que de los resultados, por decir algo que creo que sí es llamativo, aunque sea una cosa testimonial, es el caso de Vox, donde Vox presentó un candidato de fuera, lo que se conoce como un paracaidista, alguien totalmente desconocido, y obtuvo un resultado, vamos a decir, muy discreto. Fueron casi 272 votos, un torno al 3,3%, le faltó, vamos a decir, más de 200 votos, pero pensar que quedó como quinta fuerza de las 6, posiblemente, esto es hacer una especulación total, pero Vox, que tenía una agrupación fuerte en Nerja con una serie de personas del municipio que habían ya anunciado incluso quién iba a ser el candidato, posiblemente si se hubiera dado esa lista, quizá Vox hubiera tenido un resultado realmente importante. No sabemos si tan importante como para volver a quitar o a hacer que el PP no tuviera mayoría absoluta, pero nunca se sabrá, porque realmente el resultado, pues bueno, es el que es con esa configuración del voto. El Partido Popular ha ganado 360 votos, le ha costado más ganar concejales le ha costado más votos conseguir nuevos concejales que al Partido Socialista, por ejemplo. Se le presenta una legislatura tranquila, me da la sensación, más en la situación que se ha quedado con 3 formaciones políticas con representación en el ayuntamiento. Yo poco tengo que añadir sobre Nerja que no haya dicho ya aquí su vecino. Solamente me llama muchísimo la atención lo que puede cambiar la política, la vida en general, con un chasquido. ¡Pum! Y porque hace 2 meses, con el caso del vertedero detrás, ¿quién le iba a decir a José Alberto Armijo que iba a conseguir estos resultados tan magníficos? ¿Pero crees de verdad que lo del vertedero le ha afectado? Casi que ese tipo de algo que lleva años de campaña, a lo mejor. Bueno, eso ha estado 6 años dando... 6 años dando... Que a lo mejor en la calle no, políticamente claro que le podría haber hecho mucho daño. No te ponen de alcalde, te ponen en la calle. ¿Tú crees que la calle llega hasta ese punto de embarramiento que se podía leer? No, ya te digo, en la calle no sé, quizás Eugenio pueda... No, él puede aclararlo, yo simplemente pregunto si... No lo sé, nunca se sabrá, eso realmente, que le ha podido evidentemente el hecho de que saliera la sentencia justo un mes antes, evidentemente le ha impulsado para que la gente diga, bueno, pues no era... gente que tenía pensado votarle. Después, si no hubiera salido la sentencia, pues posiblemente no hubiera tenido tampoco efecto, es decir, no haber conocido... No, si me refiero sobre todo a la tranquilidad, sí. de haber dejado atrás ese capítulo y de pronto encontrarse con una mayoría absoluta y además con estas características. Gobernar es tener problemas, sea con mayoría absoluta, con minoría, justo, gobernar es tener problemas. La comunicación de lo de la sentencia que quedaba suelto del vertedero y demás, fue el día de la presentación de la candidatura de Francisco Salado en Rincón de la Victoria. Ni os imagináis cómo estaban allí todos y cómo fue felicitado públicamente tanto por Francis Salado, por cómo había salido, cómo se había resuelto este tema. Es lo que decía Paco antes, la gente vota otra cosa. Eso es, y la secretaria general del PSOE. Vamos, aquello fue también una mini fiesta de celebración dentro del acto de Rincón de la Victoria. Yo sí me gustaría, ya que tenemos Eugenio aquí, sobre todo, que es un auténtico especialista en Nerja, la etapa que gobernó el PSOE, ¿no? El PSOE era Bueno, fue un tripartito en minoría, gobernó el PSOE con Izquierda Unida y un partido que se llamaba Eva Podemos. Eva, ¿no? Era Podemos, era una concejala de Podemos, y tenían 9 concejales. La llave del gobierno la tuvo toda la legislatura Ciudadanos, que tuvo 2 concejales, la mayoría. Y dentro de Ciudadanos hubo una fragmentación, porque una de las concejalas ha ido en la lista del Partido Popular como número 11 además. Y se ha integrado en el Partido Popular y actualmente va a continuar. Pero yo quería preguntarte por la analogía con cuando gobernó también el PSOE recientemente con la alcaldesa que tuvo en Rincón de la Victoria, que no han logrado asentar el voto de izquierda allí, ¿verdad?
Sí, bueno, el caso de Rincón yo creo que fue incluso más complejo porque ahí recuerdo que hubo un pacto de alternancia que después no se cumplió por la moción de censura, pero ciertamente el Partido Socialista no ha sabido rentabilizar ninguna... Una no supo oportunidad que ha rentabilizar. tenido en Nerja, ¿no? Bueno, con Broncano también Sí, la tuvo, bueno, claro. pero eso ya fue hace muchos hace años, muchos hace años. 30 años. Pero tanto el caso del Rincón como Nerja sí que hay cierta analogía o similitud en cuanto a... Bueno, en Nerja se gobernó el Partido Socialista Sí. 4 años, en Rincón apenas estuvo 2 años. Pero que me refiero a sentarse. Bueno, el partido en Nerja tiene, pues eso, ha tenido el mismo resultado y de hecho, analizando todas estas elecciones de 2007, el mejor resultado para el PSOE en Nerja. Pero bueno, es un resultado no es irrelevante porque tiene el Partido Popular la mayoría absoluta, así que daba igual que tuviera 8 o que tuviera 7. Pero desde fuera, sobre todo, queda como la sensación de que Nerja es Armijo. Sí, por supuesto. Hombre, a Patricia Gutiérrez como Nada más que por los candidata años que nueva, yo me imagino que pese a que va a estar en la misma situación que si no hubiera subido, pero bueno, le quedará la satisfacción de que habiendo bajado el PSOE prácticamente de forma generalizada, ella ha conseguido rascar 2 concejales más, Eso sí, con sí. 40 votos, pero 2 concejales Yo más. creo que bueno, ella tiene que fortalecerse ahora desde la oposición y tratar de plantear esa alternativa, ese mensaje que ha captado, que realmente yo creo que son los caprichos de la ley DON, es decir, tú sí mantienes el electorado, ganas solo 40 votos y sorpresivamente te llevas 2 concejales, quiere decir que en las próximas elecciones no sabemos quién serán los candidatos y qué ocurrirá, pero sí, es una oportunidad también para ella para sobre todo pacificar, porque el Partido Socialista en Nerja además ha sido siempre un partido que ha tenido mucha ebullición, ¿no? Sí, ha tenido divisiones y entonces eso también puede servirle a ella para fortalecerse, como digo, y mantener un liderazgo que no se le cuestione, ¿no? Como puede estar Sí, pasando. porque había llegado en unas primarias apretadísimas. Eso es, fue una victoria pírrica, ¿no? Por 4 votos solamente. Es curioso, si me permite, es curioso que aquí mismo tuvimos un debate sobre la andaluza y yo decía que, bueno, que esa película ya la había visto, de cuando Zapatero, después de Zapatero, llegó la ola del PP que arrasó, inundó o llenó España de azul, y que ahora le ha hecho referencia y también ha hecho referencia a que pese a que el PSOE, digamos, a nivel nacional ha sufrido una hecatombe... Vamos a hacer una pausa, ha Paco. mantenido. Ahora después retomamos esos argumentos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Analizaremos también otros municipios como Torros. Seguimos en A Fondo, analizando los resultados del 28M y sus consecuencias. Estábamos hablando de la situación política en Nerja antes de la pausa, de esa victoria con mayoría absoluta del Partido Popular. Y vamos a retomar este asunto escuchando precisamente lo que dijo el candidato popular, alcalde en funciones y el que va a ser investido nuevo alcalde el 17 de junio, José Alberto Armijo, tras conocerse los resultados. Y eso era lo que yo pretendía que los nerjeños se plantearan. ¿Hacia qué modelo de Nerja queremos ir? ¿Hacia la Nerja del tripartito, de la inestabilidad, de ese blanco y negro, o a la Nerja de la estabilidad institucional, de esa mayoría suficiente que nos permitiera trabajar para seguir peleando por la Nerja en color, la Nerja del progreso, la Nerja del futuro? Y yo creo que lo han entendido perfectamente y eso es lo que ha hecho que mareños y nerjeños revaliden la confianza en el Partido Popular y por tanto nos den una nueva oportunidad, y ya son 8 las victorias que hemos conseguido desde el año 95 para seguir trabajando por Nerja y por Maro, para seguir trabajando por los nerjeños y por los mareños, que es lo que a mí me mueve y es mi auténtica pasión. 8, Eugenia. 8. Sí, decía 7 mayoría absoluta. Estamos No, 7 hablando- no, serían 6. Serían 6, ¿no? Estamos hablando de 32 años, ¿no? Sí, pues alcalde. Sí, desde el año 95, pero esa primera legislatura no tuvo mayoría absoluta y tampoco la Es tuvo curioso en- lo que decíamos antes, o lo que decía sobre lo de pensar que políticamente Nerja es Armijo, que he recordado de que, por ejemplo, el Delgado Bonilla hizo campaña en Vélez con un cartel al lado de Armijo. O sea que fíjate Sí, eran los años de la mayoría que tuvo 4 mayorías. Yo no recuerdo exactamente cuál fue, pero había carteles en Vélez con la cara de Armijo y Bonilla. O sea, que él tiraba del No la- prestigio. si no Durante la ha dado- mucho tiempo ha sido el modelo a seguir Claro. por todos los candidatos Sí. del Partido Popular en la comarca. Claro, exactamente. No le traíamos la suerte tampoco Paco de la Torre a Jesús Lupiáñez, por lo menos por ahora. Bueno, Paco de la Torre además
acérquico, o sea, que conoce el terreno. Paco Delgado consiguió la mayoría en 2011 con un eslogan, Contigo Mayoría, que es precisamente el que ha utilizado Óscar Medina en esta campaña electoral aquí en Torrós. Ya lo hemos visto todo. Ya con esa percha vamos a hablar de Torrós. El PP ha conseguido mantener la mayoría absoluta con 9 concejales. El PSOE ha subido a 5, ha subido un concejal, en torno a 500 votos más. Izquierda Unida se mantiene con lo que tenía, 2 concejales, aunque estuvo ahí hasta el último momento, rozando hasta el tercero. El último momento, sí. Y Vox entra en la corporación con un concejal. La situación en el Pleno no va a variar, pasa como en otros sitios donde ya había mayoría absoluta. La situación en el Pleno no va a variar sustancialmente. Sí varía la configuración de la corporación, entre otras cosas porque desaparece una formación política que estaba antes y que no se ha presentado, como era Ciudadanos. Eso es, los votos de Ciudadanos, a mí me gusta siempre hacer esa lectura. Ciudadanos, los votos pues se los ha repartido el Partido Socialista a unos y el otro concejal se lo ha llevado Vox, ¿no? Que es una de las sorpresas, ¿no? Bueno, en la medida en la que Torrós pues, bueno, ha sido un municipio que ha tenido mucha tradición de gobiernos de Izquierda Unida, Partido Socialista, y bueno, irrumpe Vox y a punto estuvo de ser decisivo, porque la mayoría absoluta de Óscar, quiero recordar que llegó avanzado ya el escrutinio, hubo momentos en los que bajaba a 8. Llegó y después se volvió a ir y después volvió a aparecer. Ahí cada vez que entraba una mesa yo me imagino que estaban en los partidos todos y los corazones haciendo cuentas, ¿no? Te daba una mesa y tenía 8. No le daba la mayoría absoluta. En esa última mesa le dio la mayoría absoluta. Esa le fue. Sí. Es curioso al hilo de lo que dice de la larga tradición de Torrós de izquierda, que había mapas electorales que se veía prácticamente toda la Costa de Azul, menos Torrós. Sí, es que durante... no sé si era en 2011 Bonilla, el único alcalde que no era del PP en toda la costa de la provincia fue Paco Muñoz. Ahí está. Se veía todo azul. Bueno, y creo que Manilva, ¿no? Y creo que Manilva. Posiblemente en los años 90 también, cuando llegó la gran ola del Partido Popular en el año 95. Pero fíjate que la curiosidad de lo que decíamos antes, de que esa larga tradición de izquierda cambia un día, llega Óscar Medina, avanza suavemente, por decirlo así, aunque en realidad fue un gran avance del Partido Popular, que era prácticamente residual, y gobierna 4 años sin que nadie, en minoría, sin que la oposición se pusiera de acuerdo. La evolución del PP con Óscar Medina fue la primera vez que se presentó 5 concejales, a la siguiente ya gana con 6, a la tercera consigue la mayoría absoluta y en la cuarta la mantiene. Eso es muy meritorio, ¿eh? Claro, con ese panorama, además, como tú dices, de tradición de la izquierda, pero conseguir 2 mayorías absolutas seguidas. Más o menos lo que yo vengo diciendo, que es que el ciudadano vota lo que considera mejor para su mundo. Vamos a escuchar a las personas. Yo creo que no ha salido aquí, pero que realmente en el año 2015 se notó, en el 2019 también, y ahora también, aunque haya habido una ola del Partido Popular y tal, pero digo porque, no por saltar, en Mija el Partido Socialista ha gobernado con pactos y no solo ha rentabilizado, sino que ha subido concejales y ha ganado las elecciones en Mija. Y puede perder el gobierno. Bueno, eso puede pasar porque los pactos son así, pero que el Partido Socialista en Mija ha rentabilizado el gobierno, los pactos, y ha obtenido un mejor resultado que hace 4 años. Entonces, digo que el Partido Socialista... Sí, que la persona en las locales... En el caso de Mija, pues a pesar de ser un municipio, bueno, podemos compararlo con Vélez Málaga, si queréis hablamos ahora de esa comparación, y creo que los argumentos que ha dado estos días Antonio Moreno se diluyen por si compara con su colega... Bueno, antes de escuchar los argumentos de Antonio Moreno, vamos a escuchar qué valoración hacía Óscar Medina de los resultados esa misma noche de las elecciones. Sentía que el trabajo bien hecho tiene que tener una recompensa, ¿no? Con lo cual le quiero dar las gracias a todos los vecinos, y obviamente ya tendremos tiempo para analizar un poco con detalle exactamente los resultados, pero otra mayoría absoluta, que en Torrós no había habido mayoría en 40 años, y tener 2 seguidas, la verdad que como alcalde me siento muy orgulloso de mi equipo, de mis concejales, de los que han estado en esta campaña, y lo digo, gracias Torrós, a los que me han votado, a los que no me han votado, y voy a seguir siendo más humilde, más generoso y seguir gobernando para todos. Evidentemente ese cambio, esa situación que se dio hasta última hora, bueno, estaba ahí Vox, se supone que el PP hubiera seguido gobernando, pero no es lo mismo gobernar con mayoría que no tenerla, ¿no? Y más con la tendencia que lleva el Partido Popular en Torrós, lo que decíamos antes de votar a la persona.
era, aunque hubo muchos momentos en que no alcanzaba los 9 concejales, yo creo que en el fondo todo el mundo esperaba, viendo los resultados, digo, de que el Partido Popular iba a gobernar, si bien con el apoyo de Vox o en esa frágil minoría que en el que entrarían los partidos de izquierda más Vox. O sea que él ha sobrevivido a una minoría mucho más homogénea. Esta yo creo que hubiera sobrevivido también. Inteligente por parte de Óscar, por cierto, esa parte final que todavía no había visto, dándole las gracias a todos, a todo Torró, tanto los que han votado como a los que no. Es una buena manera de arrancar una mayoría absoluta en noche electoral. Por cierto, también no ha escapado mal, Nieves Ramírez, que además era debutante, no ha obtenido muy malos resultados. Con el resultado que tuvo el PSOE en toda España, alguien que haya mejorado el resultado de hace 4 años, bueno, puede llorar con un ojo. Es meritorio, ¿sí? Sí, realmente ella incluso aunque no le sirva para mucho. Más votos que su vecina de Nerja, Patricia Gutiérrez, digo que ha ganado más votos, aunque solo ha subido un concejal. Vuelvo un poco a la misma idea de la Ley DON, ¿no? Que es así de caprichosa, así de particular, pero bueno, es el sistema que hay de reparto en esta democracia en España, es un sistema, pues como hay tantos otros, mucha gente ha pedido durante muchos años la segunda vuelta, ¿no? Eso también, en fin, son debates ya teóricos, pero que realmente, efectivamente, yo creo que el Partido Socialista en Torró esperaba mejor resultado y sobre todo esperaba, creo, que no consiguiera la mayoría absoluta. Era un poco el gran reto, ¿no?, que ellos tenían, porque al desaparecer Ciudadanos creo que ellos veían que todo ese voto podía ir para ellos, pero como digo, pues un parte, la mitad se ha ido para el Partido Socialista y la otra parte se ha ido al otro extremo, a Vox. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí el análisis y vamos a entrar ya en las consecuencias. La primera, Antonio Moreno ya ha anunciado esta semana que no va a acoger el acta de concejal que deja el Ayuntamiento de Vélez Málaga tras el resultado de la noche del 28M. Eso pues abre un relevo necesario en el Partido Socialista en Vélez Málaga y bueno, ha hecho un análisis muy particular del resultado. Él decía que había planteado un proyecto de ciudad y que los votantes han votado como si fuera un pueblo. Escuchamos lo que dijo. Se cierra un ciclo en mi vida, en la vida no se acaba, se cierra un ciclo, ya he dicho que renunciaría a todas y cada una de las responsabilidades, tanto institucionales como orgánicas, aquí en mi ciudad, en Vélez Málaga, y que en estos momentos lo que me queda es colaborar con mis compañeros. Seguiré, obviamente, en el Partido Socialista y trabajaré allí donde mis compañeros quieran que esté. Por lo tanto, un ciclo que se cierra, un ciclo de esperanza y de ilusión que se abre con este grupo de personas jóvenes que me acompañaban en la lista y que espero y deseo que pronto remonten por el bien de esta ciudad, por el bien de Vélez Málaga. Bueno, las orgánicas las tiene que mantener porque Pedro Sánchez convocó elecciones el lunes y tiene que mantenerse, no puede haber cambio en los partidos, en las agrupaciones, hasta que no pasen esas elecciones. De hecho, barajan que en Vélez se puede iniciar el proceso para la renovación de orgánica en agosto. Sí, bueno, ya en septiembre, creo. Después de agosto la feria. Es un buen mes, ¿eh? Agosto es un buen mes para hacer ruido. Sí, bueno, ya ves que no hay nada de ruido, ¿ves? Yo creo que Antonio Moreno no debería haberse ido así. Ha sido alcalde de Vélez Málaga 8 años, con sus luces y sus sombras, y terminar diciendo de que la gente ha votado como pueblo y no como su proyecto de ciudad. Yo creo que Antonio no debería haberse ido ahí. Hemos perdido, pues cogemos el petate, nos vamos y hasta luego. Pero irse de esa manera, en plan, como culpando a los votantes, no creo yo que sea lo más correcto para alguien que los votantes lo han tenido 8 años de alcalde. Y por otra parte, su modelo de ciudad, no ha habido lugar a debate, ni discusión, ni nada. Era su modelo de ciudad y lo estaba implantando desde unas directivas que ya venían casi todas dadas desde arriba. Los de los municipios mayores de 50.000 habitantes, en los que tienen que ir cerrándose al tráfico y todas estas cosas vienen casi todas desde arriba. Es que quizás eso es lo que no se ha explicado suficientemente, entre otras razones. Claro, es que además el Partido Popular, por ejemplo, se ha pasado toda la campaña prometiendo aparcamientos que va a ser
imposible, prácticamente imposible que lo hagan, porque es que las ciudades, como digo, mayores de 50.000 habitantes, tienen obligatoriamente que ir cerrándose al tráfico. Sí, las zonas de bajas emisiones. No, que te iba a comentar, y además, no solo eso, quien gobierne se tiene que comer, vamos a poner eso de se tiene que comer entre comillas, eso que ha iniciado Antonio Moreno Ferrer con el PSOE y con el Grupo Independiente. Sí, claro. Bueno, Quiero decir, la que, peatonalización y la zona de bajas emisiones. El eje peatonal desde Otra cosa Camino son de Málaga hasta Canalejas, también en su momento hablaba de él Paco Delgado Bonilla. Es decir, que no es una cuestión exclusiva del PSOE. Es decir, muchos estábamos de acuerdo en que el centro necesitaba un proceso de peatonalización. Yo sobre lo de los aparcamientos, Paco, discrepo contigo. Es más, no es que no puedan hacerlo, es que tendrán que hacerlo. En algún sitio tendremos que dejar los coches. Sí, pero en el centro no. Ya, pero tendrás que llegar al Pozancón para poder acceder a pie al... Sí, Pozancón, Mercado, por donde sea. Ya veremos dónde los hacen, ¿no? Y cuándo los hacen. Bueno, vamos, hay muchas fórmulas, ¿no? En Málaga, por ejemplo, bueno, hay una sociedad municipal, es verdad que es la ciudad, pero hay experiencias de inversores privados, en fin, en Málaga, en Torre del Mar hay un parking, bueno, los dos parking que hay actualmente creo que fue, perdón, son privados también. Cadena Ser, es que no recuerdo, perdona que te interrumpa, donde dijo Antonio Moreno que yo me refiero todos a los proyectos proyectos del centro, sí, ¿vale? Que todos los inversores privados se habían retirado de plantear un proyecto de aparcamiento en el centro. Porque no le va a hacer rentable. Eso es. No ve que no dejan pasar los coches con la etiqueta. El de Pozancón está puesto ahí desde hace 30 años y nadie le incaldiente. Porque es que no pero vamos a poder dejamos los aparcamientos, vamos a terminar con los candidatos para entrar en el pastómetro. Pero solamente esto. El con tarjetas de bajas emisiones, con no sé cuánto, con tal, es que no van a poder entrar. Entonces, como dices, ¿quién, o como tú has dicho, quién se hace cargo de gestionar un parking que no es rentable? Bueno, pues os parecía lógico que Antonio Moreno renunciara a su acta de concejal. Hombre, yo creo que con este resultado no le quedaba otra salida, ¿no? Era un poco previsible, ¿no? Que no, porque alargar la situación, se podía haber quedado ahí en la oposición, pero realmente qué discurso iba a construir si ha estado 8 años gobernando, el segundo alcalde más veterano en Vélez Málaga, y bueno, creo que, por ejemplo, el caso de Antonio Subirón fue diferente, pero fue algo parecido, perdió la alcaldía en 2007 y bueno, ahí recordar que... También por un cúmulo de circunstancias, por cierto, adversas me refiero. Sí, pero digo que fue perder la alcaldía y también se marchó, ¿no? A los pocos meses y dio paso a un relevo, ¿no? Y hubo ese cambio. Yo creo que es algo... Bueno, la salida de Antonio Subirón fue forzada, bastante más forzada por el PSOE, para hacer posible la moción de censura a Paco Delgado. Claro, es que además Salvador Marín ponía blanco sobre negro que Antonio Subirón se tenía que marchar. Terminó siendo delegado de turismo de la Junta de Andalucía. Que en Torrox también decían, cuando Óscar era alcalde en minoría, Óscar Medina, decían que se tenía que ir para Paco Muñoz para pactar con el gobierno. Sí. Bueno, vamos a entrar ya en el pastómetro. Hay 6 municipios en los que se tienen que buscar acuerdos de gobierno. ¿No? Habrá un gobierno en minoría. A partir del 17 de junio, evidentemente todos los focos están puestos en Vélez Málaga, donde el Partido Popular tiene distintas opciones. Puede alcanzar un acuerdo con Andalucía por sí, puede alcanzar un acuerdo con el Grupo Independiente. Por lo pronto ha empezado a negociar con los dos. Esta es la semana del coqueteo y la semana que viene se supone que ya será en la que se empiecen a afianzar esas negociaciones, ¿no? Bueno, yo titulábamos en el Diario Sur que es un dilema y yo creo que realmente la palabra define muy bien la situación que atraviesa el Partido Popular. Tiene que elegir compañeros de viaje, tiene que decidir con quién está, o con un partido, con el Grupo Independiente o con Andalucía por sí. Y creo que en esa diatriba, en ese dilema, en esa duda, puede que haya intereses o opiniones contrapuestas entre lo que le dice la militancia local y lo que le dice la dirección provincial, ¿no? Eso, de hecho, es lo que ha ocurrido en las últimas 2 legislaturas. El Partido Popular también podía haber buscado este acuerdo, que ahora... sí, pero no tenía 2 alternativas. Sí, no tenía alternativa, tenía una solo. Por eso digo que ahora tiene realmente 2. Y bueno, igual que estas 2 legislaturas anteriores,
ni se lo planteó. De hecho, recuerdo que el que era candidato, Francisco Delgado, el mensaje que lanzaba era de alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista, ¿no? Alcanzar una gran coalición. Pues ahora, en cambio, lo hemos oído antes a Jesús Lupiáñez, que desde esa misma noche electoral decía otra opción es el grupo independiente. Lo mismo, se alarga la negociación más de lo que esperamos y llega el Pleno de Constitución de los ayuntamientos sin ningún acuerdo. ¿Tú crees que no va a haber acuerdo antes del 17? No sé qué pensar con Vélez. Y hasta esa opción la tengo en mente. Que lo mismo llegan a un acuerdo para la elección del alcalde, bueno. Pero yo creo que también dependerá de lo que ofrezca, o de lo que esté dispuesto a hacer, lo generoso que pueda hacer el Partido Popular. El Partido Socialista con Moreno Ferrer fue muy generoso con el Grupo Independiente. Habrá que ver hasta qué punto es generoso el Partido Popular con el Grupo Independiente o con Andalucía por sí. El PP tiene dos opciones, como dice, bueno, como todo el mundo está diciendo, una es cómoda y la otra valiente. ¿Cuál va a elegir? No, pues, pero tiene incluso una tercera opción, sí, que es también. Gobernar con Vox y en minoría. Y en minoría. De hecho, Jesús Lupiáñez también lo dice. Va a haber acuerdo. Yo de verdad que no estoy seguro. Y hay una cuarta opción, que sería un tripartito en el que el PP se queda fuera. Eso es. O un cuatripartito, incluso. Yo creo que no sé, pero creo que por la trayectoria, ¿no? Sobre todo de esta legislatura, veo difícil que Jesús Atencia ponga de alcalde a José Pino o al revés ya. Imposible, quiere decir, no sé. Sí. Para Pino sería muy frustrante estar otros 4 años en la oposición. Sí, pero digo que le puede pasar perfectamente. Después de los magníficos le puede resultados pasar si el PP elige al Grupo Independiente, pero digo que alguna otra opción que no pase porque Jesús sea alcalde, creo que la veo muy muy remota, porque es que realmente implicaría que el Grupo Independiente hiciera alcalde a José Pino. No creo que compartieran la alcaldía con el apoyo del PSOE, en fin, alguna combinación así el un poco... El Grupo Independiente ha estado 8 años trabajando diariamente con unos objetivos. Para pactar con el Partido Popular, yo creo que le tendrían que garantizar un mínimo de esos objetivos. O sea, quiero decir, poder seguir trabajando con esos objetivos. Andalucía por sí, como dice Blanco, ha estado 4 años en la calle, peleando duramente en la calle y con otros objetivos. Y ahora le van a proponer, entra en el gobierno, pero no va a poder cumplir nada de prácticamente, entiéndeme, ¿no? Prácticamente nada de lo que ha prometido. Y no decía que él no se presentaba para ser el concejal de deportes, claro, que se presentaba para ser el alcalde. A eso me refiero. Es que lo ha repetido cada vez que ha intervenido a lo largo de la campaña. 4 años de puerta en puerta, de casa en casa, de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, y ahora dice, bueno, sí, pactamos y te doy la concejalía de deporte. La gente va a ir a preguntarle, Pino, ¿qué ha pasado? Yo creo que el PP también está valorando, lo escuchábamos el lunes a Jesús, pues eso, la estabilidad del municipio, por decirlo, me gusta siempre decir esto, que es Vélez Málaga es muy complejo, un municipio social, política y bueno, geográficamente muy complicado, y creo que el PP también tiene que valorar en esa decisión que tiene difícil, tiene que valorar pues eso, si el acuerdo es con el núcleo más importante después de Vélez Málaga o incluso más pujante que es Torre del Mar, ¿no? Y ahí el candidato Jesús Atencia hacía unas declaraciones un poco inquietantes, ¿no? Decía el otro día hablaba que... de paz social. Eso es, hablaba de paz social, no sé qué es lo que quiere decir, si es que sonaba un poco al discurso... Y a la vez que pedía una cosa, decía también la contraria, pues decía, tiene que contar con el Grupo Independiente, más o menos dentro de ese argumentario, porque además somos los únicos que lo hemos frenado. Perdona, a ver, modera un poco cómo te expresas y cómo lo expresas, que al final te puede... Sí, esa fue la lectura que hizo Jesús Atencia el lunes. El PP ha ganado con mayoría absoluta en toda la costa, menos en Vélez Málaga, porque estaban ellos ahí. No puede estar a Dios rogando es que ellos han sacado casi 8.000 votos y de esos 5.500 en Torre del Mar, donde además el Partido Popular, si quiere seguir creciendo en el municipio de Vélez Málaga, evidentemente tiene que crecer en Torre del Mar, donde por ahora el Grupo Independiente gana de forma aplastante. Ya lo que está claro, siendo el único partido que ha vencido al Grupo Independiente en Torre del Mar ha sido el Partido Popular, de Delgado Bonilla. Lo que años de eso, que 2011 fue una legislatura... Sí, pero que ha sido el único, quiero decir. Lo que Jesús ha conseguido con el Grupo Independiente es algo... bueno, histórico, ¿no? Creo que el grupo independiente o local, por lo menos en Málaga, con más fuerza en ningún ayuntamiento, y creo que eso es indudable.
Pero claro, ese discurso, vamos a decir, un poco amenazante, ¿no?, hacia el Partido Popular, creo que no tiene ahí José Manuel razón, que no puedes al mismo tiempo, pero claro, ese es el baile de la política, ¿no?, este teatro de... Lo que sí está claro es que todos, absolutamente todos los grupos que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, excepto Vox, que entra nuevo, van a tener que reinventarse. Y sobre todo, reordenar su discurso, porque lo que mantenían hasta ahora ya no les vale. Bueno, el PP tendrá que escribir un discurso en función de con quién decida gobernar, con quién elija gobernar. Evidentemente, ese argumento que apuntaba yo, el necesitar crecer en Torre del Mar, le sirve perfectamente a quien le haga el discurso del día 17 a Jesús Lupiáñez para justificar que gobierna con Pino. También le va a servir que su electorado veleño, donde ha ganado el Partido Popular, le exige que deje fuera al grupo independiente, y ya os digo yo que en algunos grupos de WhatsApp es un clamor, y por otro lado, si al final opta por gobernar con el grupo independiente, pues tendrá que cambiar el discurso. Claro. Aquí hay discurso para todos. No, por eso digo, todos se tienen que reinventar en la parte del discurso. Pero sí, la verdad es que la elección no es fácil, ¿no? Sobre todo por donde venimos, es decir, Francisco Delgado podría haber negociado algo durante sus 20 años con el grupo independiente y nunca quiso negociar. Entonces ahí está clarísimo que ahora, si el Partido Popular ha cambiado de líder, ¿no?, ha sido una decisión voluntaria de Francisco Delgado de abandonar la política ya lo anunció hace 2 años, no sabemos si su sucesor va a continuar por esa línea, cuando ahora tiene la opción de buscar otro acuerdo. Os recuerdo que en 2015 el pacto entre el PP de Paco Delgado y el grupo independiente de Jesús Atencia parecía casi hecho. En mitad del proceso negociador, hasta que una tarde se produce una reunión en Torre del Mar a 4 bandas y aquello se le da la vuelta y Paco Delgado y el Partido Popular se quedan fuera del gobierno. Y bastante enfadado, por cierto. Bastante enfadado, porque es que yo recuerdo que incluso decían ecos desde Sevilla y tal, pero por una tenencia de alcaldía no eres tú alcalde de Vélez, por no ceder una tenencia de alcaldía, que era cuando Delgado Bonilla entró en confrontación directa con el grupo independiente, y de hecho le vino bien porque llegó a ganar en Torre del Mar, y después de una mayoría absoluta, la que perdió 5.000 votos, ahí se ha quedado, en 9-10, la horquilla de 9-10, 9-10, 9-10, y no remonta. Como decimos antes, la estabilidad te la da llevar el gobierno, luego el ruido externo o exterior, una vez que tú tengas tu mayoría, pueden darte mucho ruido, pero también depende de cómo tú gobiernes. Eso sí, van a tener tiempo por delante. Si son 9 y 6, claro, sea con uno, sea con otro, son 9 y 6. Además, 4 años son en 15. Un ayuntamiento como el de Vélez son muy largos, ¿eh? Ya, sí, puedes empezar la jugada con un socio, claro, y terminarla con otro. Y terminarla con otro. Sí, otra opción. En fin, el ayuntamiento de Vélez nunca defrauda, ya lo decíamos aquí antes de que se abrieran las urnas, y Vélez Málaga pues sigue ahí fiel. Me gusta a mí hacer la comparación con Mijas, porque realmente, por ejemplo, entrando ya en el discurso y en esa valoración que hacía el alcalde en funciones, Antonio Moreno, sobre los resultados, pues yo creo que a 30 kilómetros, bueno, vamos a poner a 50 kilómetros de distancia, un municipio equiparable en cuanto a esa complejidad geográfica, ya social. De tamaño incluso. De tamaño incluso, sí. Pues en Mijas el Partido Socialista ha ganado las elecciones, ha sido la fuerza más votada y tiene posibilidades de mantener la alcaldía, vamos a decir. Es verdad que ahí el escenario también es muy endiablado, muy complejo, hay distintas combinaciones, pero realmente en el caso de Vélez, bueno, yo creo que ha sido el mayor fracaso, el mayor fiasco para la dirección del PSOE, ¿no?, para el Partido Socialista en Málaga, que creo que era el resultado que menos se esperaba, ¿no?, de estos solo 3 concejales en Vélez Málaga. Bueno, pues nos queda pendiente saber qué va a pasar en Vélez, pero también nos queda pendiente saber qué va a pasar en Periana, o en Arenas, o en Totalán, o en Benamargosa, y creo que hay alguno más por ahí. ¿Comares? Son 6 comares, son 6 municipios de la comarca donde todavía la situación está abierta, y en función de lo que pase en esos 6 municipios también conoceremos la configuración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, en la que el Partido Popular podría estar muy cerca de los 21 necesarios para tener mayoría absoluta, pero si esos pactos no le favorecen, se va a quedar a un par de vocales, con lo cual necesitará el apoyo de Por Mi Pueblo o algunos de los concejales de los partidos minoritarios.
la semana que viene. Vamos a tener una semana muy interesante en el pactómetro de la comarca de la Axarquía, así que no sé si os volveré a invitar. Hoy os agradezco que hayáis estado aquí, Paco Gálvez, José Manuel Blanco, gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos una semana más en A Fondo. Hoy tocaba analizar el resultado de las elecciones del 28M y cómo está evolucionando la situación varios días después de que hablaran las urnas. Buen fin de semana.